este caso, todos los contribuyentes del impuesto de renta tenemos ahora que hacer algo que se llama aplicar la tasa mínima de tributación, ¿sí? Esto lo hacemos a partir de la utilidad financiera. Entonces, para eso, la norma nos indica una fórmula. ¿Qué fórmula debemos tener en cuenta? Entonces, para eso tenemos que aplicar la fórmula de la TTD. ¿Qué significa TTD? Tasa de tributación depurada. Entonces, de esta tasa de tributación depurada, tenemos lo que es el IE, que es el impuesto depurado, y el UE, que es la utilidad depurada, que nosotros conocemos bien como utilidad antes de impuesto. Entonces, ya después de que nosotros hagamos esta operación, tenemos que mirar si este valor nos da menor al 15% y ajustarla. Entonces ya les voy a explicar porque son varios conceptos que tenemos que tener en cuenta. Dentro de ellos está el INR, impuesto neto de renta, el DTC, descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de tratados para evitar la doble imposición de acuerdo al artículo 54. También está el IPR. El IPR es el impuesto sobre las rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior. Entonces, el IE prácticamente lo que nos dice es, tome los ingresos no constitutivos de renta, súmenle los descuentos tributarios del artículo 54 y réstele los impuestos sobre rentas pasivas provenientes de entidades controladas. ¿Sí? Esa es la fórmula para sacar el IE. Ahora, también para el UD, que es la utilidad contable financiera, tenemos otros conceptos, utilidad contable o utilidad antes de impuestos. El de par, que son diferencias permanentes consagradas en la ley que aumentan la renta líquida. Y por último tenemos el INCRNG, que son lo que nosotros conocemos como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional que afectan la utilidad contable financiera. Dentro de estos conceptos también tenemos algo que es el BIMPP, que es valor, ingreso, método de participación patrimonial respectivo del año grabable. Y el BNGO, que es el valor de ingresos netos por ganancia ocasional o que afecta la utilidad contable o financiera. Y el RE, que lo conocemos bien, que son las rentas exentas que se aplican pues para aplicar la doble tributación de acuerdo al artículo 235 rayado del Estatuto Tributario. Y el C, que son las compensaciones de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva tomada años en el año anterior, ¿sí? En este caso, pues la compensación de pérdida. ¿Mm? Entonces, para la UE vamos a calcular estos conceptos que ya les he venido mencionando. Entonces, hay la utilidad contable, el DEPAR, el ING, el BE, que ya los miramos. Sin embargo, para ustedes les traje, pues, primero lo que tenemos que hacer es sacar el IE y sacar el UE. Entonces, para eso vamos a hacer esas fórmulas del IE y UE. Luego de eso, tenemos que mirar si es, después de haber hecho esa operación, ahorita yo sé que esto es muy complicado porque son términos, digamos, en parte algunos conocidos, en partes algunos nuevos, ¿sí? Pero para esto nosotros hicimos un liquidador que ustedes lo van a tener acceso a este liquidador. Ya se los voy a mostrar. Entonces voy a mostrarles este liquidador de una vez para que lo vamos a hacer el trabajo ahí en el liquidador. Entonces ya se los comparto. Entonces ya creo que lo están viendo. Entonces, en este liquidador que prácticamente es la teoría, ya esto pasado a la práctica, a lo que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, nos dice acá que coloquemos, acá lo que hacemos es colocar el impuesto de neto de renta. Yo acá le puse un valor de 10 millones en impuesto neto de renta. Si tenemos descuentos tributarios, lo colocamos en este liquidador. Si tenemos impuestos sobre rentas pasivas, en este caso que tengamos entidades controladas en exterior, lo colocamos acá. Este es para sacar el impuesto de UCL, el IE. ¿Listo? Ya después ahora vamos a calcular lo que es la UDE, que es la utilidad depurada, que la utilidad depurada es coger la utilidad financiera, ¿m? Que es la utilidad antes de impuesto. En este caso para esta empresa eran 100 millones. Si tenemos diferencias permanentes, las vamos a colocar acá. Ingresos no constitutivos de renta, también los vamos a colocar acá. Valor de, no sé si es la pantalla, esperen un momentico porque yo creo que no están viendo bien la presentación. Para que sea un poquito más grande que yo creo que, listo, hasta ahí. Entonces, vamos a volver a comenzar. Entonces, no sé si me entendieron acá, pero entonces el impuesto neto de renta, que era
Este. Permítame, impuesto neto de renta, a ver de pronto si ahí ya lo alcanzan a ver bien, que de pronto estaba muy alejado de la pantalla. Entonces, la utilidad, el impuesto deducible es simplemente impuesto neto de renta menos descuentos tributarios y impuestos sobre rentas pasivas. Eso es el impuesto deducible. Eh, Ahora, para la utilidad depurada, la utilidad financiera, el de par, que es las diferencias consagradas en la ley, ingresos no constitutivos de renta, lo ponemos acá, el valor de ingresos de método de participación, si tenemos valor neto por ingresos de ganancia ocasional que afecten la utilidad contable y financiera, lo colocamos acá. En este caso, digamos que pues acá teníamos unas rentas exentas, en este que hemos pagado 10 millones en otro país de impuestos, entonces lo colocamos acá. Y la compensación, si en la declaración de renta del año anterior ustedes tomaron algo, tienen compensación de pérdidas o excesos de pérdidas, lo van a colocar acá, ¿sí? Lo colocan acá. Entonces, acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? En impuesto de renta, impuesto deducible teníamos 10 millones, ¿cierto? En utilidad depurada, esto nos dio 70 millones, ¿sí? 70 millones de coger la utilidad financiera menos las deducciones que habíamos tenido en cuenta, ¿sí? Esto nos da 70 millones. Este valor de la utilidad depurada como tal, ustedes la multiplican por el 15%. Acá, por ejemplo, hicimos la operación, multiplicamos la utilidad depurada, ¿sí? Luego de restarle las cosas que tuvimos, pues como deducible, como deducciones, y nos dio 10 millones 500. ¿M? El impuesto deducible que habíamos tenido en cuenta, pues el impuesto neto de renta nomás porque no teníamos nada más acá que habíamos tenido en cuenta. En este caso eran 10 millones de pesos. Entonces acá tenemos una diferencia entre este y este de 500.000 pesos. Entonces, este valor de 500.000 pesos, hay un renglón que se llama impuesto adicional. Entonces, allá ustedes van a agregar este impuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Voy a hacer un ejercicio acá, ¿sí? Acá ya sabemos que tenemos que adicionar 500.000 pesos de impuestos. ¿Qué pasaría si en vez de acá yo tengo 20, tendría, no sé, 30 millones, ¿sí? Una compensación más alta, ¿sí? Si tengo 30 millones de compensación, automáticamente en este caso, pues no me afectaría, ¿sí? Ahora, si yo tuviera una utilidad operacional, una utilidad financiera más alta, en este caso no fueron 100 millones, sino fueron 120 millones. Entonces, para ver que ustedes vean el ejercicio de a dónde quiero llegar. 120, aumenta, ¿sí? Automáticamente aumenta. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué digamos, la norma nos está diciendo? Usted, aparte, digamos, de que se tiene unas deducciones, ¿m? Al momento de liquidar su impuesto neto de renta, ¿m? Tiene que multiplicar lo que es la utilidad financiera con esta fórmula por el 15%. O sea, no puede ser menor al 15% de lo que usted lo que usted va a liquidar como impuesto neto de renta. Independientemente su merced tenga un saldo a favor, si su declaración de renta le dio un saldo a favor por temas de que le practicaron retención en la fuente. ¿M? Entonces, independientemente si a usted, a su merced le dio un saldo a favor, ¿sí? Pues tiene que aplicar esta fórmula, ¿sí? Estos 3.500 que harían en este caso, pues le disminuirían a usted el saldo a favor, ¿sí? O en caso de que le dé impuesto neto de renta, pues le daría un mayor valor a pagar de impuesto. Entonces la norma realmente lo que nos hace es limitar un poco la parte deducible y ponernos a pagar un poco más de impuesto. Eso es lo que quieren con esta tasa mínima de tributación. Como bien el nombre lo indica, es una tasa mínima que debemos sí o sí, pues en este caso pagarle al gobierno o al Estado, aportar en el Estado. Ese es prácticamente como lo que nos quiere decir con esto. Eso lo pueden encontrar artículos 40, parágrafo 6. Este liquidador se los voy a enviar para que lo tengan ustedes y pues ya puedan con este liquidador hacer este ejercicio que sí o sí debemos hacerlo. ¿Listo? Esto no es queremos, no me dio pérdida, no, esto hay que hacerlo. Entonces, para que ustedes lo tengan, ahorita les envío el link por el chat para que lo puedan descargar.